En el siguiente seminario hablaremos sobre la enfermedad de Gaucher y tocaremos aspectos importantes de esta como la clínica y la genética. Será realizada por estudiantes de medicina de la Universidad del Magdalena y espero sea de su agrado. Hablemos sobre la historia de la enfermedad de Gaucher. El médico francés Philippe Charles Ernesto Gaucher la descubrió por primera vez en 1882 en una mujer de 32 años cuyo hígado y vasos habían aumentado de tamaño desde su infancia y sin ninguna explicación. Esa misma mujer presentó sangrados graves, anemias y complicaciones infecciosas. El médico llegó a pensar que las células grandes inusuales que había encontrado en su vaso eran células epiteliales malignas, pero no fue así. Fue Brill quien le puso el nombre de la enfermedad de Gaucher, cuando halló estas características en una autopsia. En 1924, el médico alemán Lieb aisló una sustancia grasosa del vaso de las personas con esta enfermedad y 10 años después el médico francés Agion identificó que este compuesto se llamaba o se podía conocer como glucocerobrosido. En 1995, el médico norteamericano Roscoe Brady y sus colaboradores demostraron que la acumulación de glucocerobrosido resulta de la deficiencia de una enzima llamada glucocerebrosidasa. La investigación del médico Brady proporcionó las bases para el desarrollo de la terapia del reemplazo enzimático, utilizando glucocerebrosidasa, para así poder reemplazar la enzima faltante en los pacientes con la enfermedad de Gaucher. Y en el año 1980 se observaron respuestas clínicas objetivas en un estudio piloto realizado por Barton y Cole. Lo de este estudio se logró descubrir es la base bioquímica de la enfermedad, que tiene un defecto genético muy característico. Esta enfermedad era considerada, o sigue siendo considerada, una rareza clínica, cuyo tratamiento era exclusivamente sintomático. Seguimos con la epidemiología. La enfermedad de Gaucher se conoce por ser una enfermedad por depósito lisosomal, que es lo más común, y se ha calculado que la enfermedad de Gaucher afecta entre 1 a cada 50 a 100.000 personas en la población general. Pero las personas con más ascendencia son las personas judías askenazí, que son más frecuentes y más susceptibles a presentar esta enfermedad, presentándose en una de cada 500 personas. Hay que tener en cuenta y es importante resaltar que existen tres variantes de la enfermedad de Gaucher, que estas son la enfermedad de Gaucher tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 se va constituyendo aproximadamente de 1 a cada 50.000 casos en la población general y uno de cada 500 en la población judía askenazi. Y la variante tipo 2 y 3 presenta una prevalencia de 1 a cada 100.000 casos aproximadamente. La enfermedad de Gaucher es la enfermedad más frecuente del grupo de las enfermedades de depósito lisosomal comprendidas dentro de los errores innatos del metabolismo, también conocidas como esfingolipidosis. Esta enfermedad se debe a mutaciones en el gen responsable de la síntesis de una enzima lisosomal llamada beta-glucocerebrosidasa ácida, también conocida como betoglucosidasa ácida o beta-GA en su abreviación. El locus que sintetiza esta enzima se ubica en la banda 1 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 1 y abreviadamente es la región 1q21. El patrón de herencia de esta enfermedad es autosómico recesivo, lo que quiere decir que la mutación de este gen debe darse en estado de homocigosis. La deficiencia enzimática de esta beta-glucocerebrosidasa ácida favorece la acumulación de la glucosilceramida en los lisosomas de los macrófagos y esto hace que sean conocidos como células de Gaucher. También puede darse en los monocitos del sistema monocito-macrófago, llevando a la acumulación de glucocerebrósidos en la médula ósea, el vaso, el hígado, pulmones, así como el tejido esquelético, y también en sus formas neurológicas en el cerebro. Esto puede llegar a causar daño celular y disfunción orgánica. Una de las consecuencias que se manifiesta también como una de las características de la enfermedad de Gaucher son el desarrollo de síntomas y signos multisistémicos que se establecen de manera crónica y progresiva, tales como las visceromegalias, la destrucción ósea y las citopenias periféricas. En cuanto a las visceromegalias, se representan mayormente con el agrandamiento de órganos como el vaso y el hígado, pero también se presenta en los estómagos, los riñones o el páncreas. La destrucción ósea también es un síntoma bastante común en los pacientes principalmente con enfermedad de Gaucher de tipo 1 y la pérdida ósea pues se produce cuando se observe más hueso viejo que el hueso que se crea de nuevo, hay más reabsorción ósea. En cuanto a las citopenias periféricas, hay una afección, por lo que hay un número de células sanguíneas más bajas de lo normal. Y como mencioné anteriormente, pues la enfermedad de Gaucher se clasifica en tres formas clínicas ya mencionadas, que son la tipo 1,
y la tipo 2 y 3 que se caracterizan y diferencian de la tipo 1 al presentar signos neurológicos. Cabe recalcar que la clínica o la forma clínica de la enfermedad de Gaucher tipo 1 suele ser la más frecuente en los grupos poblacionales y además de estas variantes clásicas, se suelen reconocer variantes clínicas infrecuentes como la forma clínica perinatal, que suele ser letal, y también la forma clínica cardiovascular. Entrando específicamente a la enfermedad de Gaucher tipo 1, esta es la forma crónica no neurológica de la enfermedad, caracterizada principalmente por visceromegalia, afectaciones óseas y citopenia. Es la enfermedad de almacenamiento liposomal causada por la mutación en el gen del GBA, que está localizado en el 1q21, como ya mencionamos, y codifica la glucocerebrosidasa, que es una enzima lisosomal. La deficiencia de esta enzima va a conducir al acúmulo y al depósito de glucosilceramidasa en las células del sistema retículo endotelial del hígado, el vaso y la médula ósea, produciendo lo que ya conocemos como las células de Gaucher. Aunque esta enfermedad es diagnosticada a cualquier edad, referente al tipo 1, suele debutar antes de los 20 años en la mitad de los pacientes y la presentación clínica puede ser heterogénea con formas sintomáticas o asintomáticas ocasionales. Está caracterizada por la asociación con astenia frecuente, retraso del crecimiento o retraso puberal. La esplenomegalia se presenta muy frecuentemente en el 90% de los casos y pueden haber infartos esplénicos con ocasiones de superinfección. También la hepatomegalia se presenta muy frecuentemente con un 80% de los casos y en casos poco frecuentes pues puede progresar lo que es una fibrosis seguida de cirrosis. En cuanto a las anomalías óseas, se presentan en el 80% de los casos, se manifiesta con las deformaciones, la osteopenia, que a veces puede causar fracturas de forma patológica o compresión a nivel vertebral. También infartos óseos o incluso osteonecrosis aséptica. La afectación de otros órganos es rara vez a nivel pulmonar, renal y también cardíaca y como mencionamos pues suele ser menos común. En la enfermedad de Gaucher tipo 1 no suele ser mortal, pero sin embargo el pronóstico funcional puede verse afectado por complicaciones óseas mucho más graves como las ya mencionadas. La enfermedad de Gaucher tipo 2 es la forma neurológica aguda de la enfermedad de Gaucher. Está caracterizada por un inicio temprano de grave afección neurológica del tronco encefálico, asociada con organomegalia y que generalmente conduce a la muerte antes de los 2 años de edad. Por lo general, la enfermedad se presenta en lactantes entre los 3 y 6 meses de edad, con manifestaciones sistémicas de hepatoesplenomegalia y un síndrome neurológico grave de inicio temprano. Los signos de presentación son parálisis oculomotora o estrabismo fijo bilateral asociado con signos vulvares. En particular, grave dificultad para tragar, espasticidad progresiva y movimientos distónicos. Las convulsiones se presentan más tarde y se manifiestan como epilepsia mioclónica refractaria al tratamiento con antiepilépticos. El pronóstico es desfavorable y la mayoría de los pacientes tienen un desenlace fatal antes de los 2 años de edad. El diagnóstico definitivo requiere la demostración de un déficit de la actividad enzimática de la glucocerebrosidasa. Es posible ofrecer un diagnóstico prenatal bioquímico a una pareja que ya ha tenido un hijo afectado por la enfermedad de Gaucher tipo 2. La prueba se realiza mediando la actividad enzimática en muestra de vellosidades coriónicas entre la semana 10 y 12 de gestación o en amniocitos en cultivo en torno a la semana 16 de gestación. La enfermedad de Gaucher tipo 3. Esta es la forma neurológica subaguda de la enfermedad de Gaucher caracterizada por una encefalopatía progresiva y asociada con las manifestaciones sistémicas como la organomegalia, la afectación ósea y la citopenia de la enfermedad de Gaucher tipo 1. La presentación clínica es muy heterogénea. La enfermedad neurológica aparece en la infancia o en la adolescencia, debutando de forma mucho más tardía que la enfermedad de Gaucher tipo 2. La encefalopatía puede ser el signo de presentación de la enfermedad o puede desarrollarse más adelante en el curso de la misma. Algunos pacientes presentan compromiso sistémico moderado asociado a oftalmoplegia como único síntoma neurológico. En las formas más graves, los hallazgos neurológicos descritos son variables, como la oftalmoplegia horizontal supranuclear, la epilepsia mioclónica progresiva, la ataxia cerebelosa, la espasticidad y la demencia. La enfermedad de Gaucher tipo 3 también se asocia con los signos clínicos y biológicos de la enfermedad sistémica, como frecuente astenia, retraso del crecimiento, retraso puberal, esplenomegalia y hepatomegalia. Las anomalías óseas también pueden estar presentes manifestándose como deformaciones,
osteopenia que en ocasiones conduce a fracturas patológicas o compresión vertebral, infartos óseos o incluso osteonecrosis aséptica. La afectación de otros órganos como pulmonar, renal y cardíaca, rara vez sintomáticas, es menos común. En ausencia de tratamiento, la progresión clínica conduce a la muerte en unos pocos años. Los métodos de diagnóstico incluyen la ecografía y la resonancia magnética para la evaluación inicial y para la monitorización posterior de la hepatosplenomegalia, la radiografía y la gammagrafía ósea para la detección de lesiones y complicaciones óseas, la osteodensitometría para la evaluación de la osteopenia de la columna lumbar y el cuello femoral, y la ecocardiografía para la detección de hipertensión arterial pulmonar. El diagnóstico puede confirmarse demostrando un déficit en la actividad enzimática de la glucocerebrosidasa. En casos excepcionales, el genotipado puede tener un valor pronóstico. Un paciente con una mutación L44P en homocigosis en el gen GBA tiene un riesgo muy elevado de desarrollar la enfermedad neurológica. Personas con ascendencia judía de Europa Oriental o Central, aquí nací, tienen un mayor riesgo de padecer la variedad más frecuente de la enfermedad de Gaucher. También retraso en el crecimiento y la pubertad en los niños, problemas ginecológicos y obstétricos, enfermedad de Parkinson y tipos de cáncer tales como mieloma, leucemia y linfoma. Hallazgo genético implicado. La enfermedad de Gaucher se hereda de forma autosómica recesiva. Existe un defecto en el gen de la glucocerebrosidasa, localizado en la región Q21 del cromosoma 1. El diagnóstico se realiza por la demostración de la disminución de la actividad de la glucocerebrosidasa en leucocitos de sangre periférica o fibroblastos cultivados de una biopsia de piel. Generalmente existe un 70 a un 90% menos de la actividad enzimática en comparación con lo normal. Las pruebas moleculares mediante análisis de mutaciones dirigidas se utiliza para la confirmación del diagnóstico y puede ser útil para las correlaciones genotipo-fenotipo. Bueno, siguiendo con la presentación de la enfermedad de Gaucher, tenemos su diagnóstico, en el cual es importante realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad de Gaucher porque los pacientes se pueden beneficiar de la terapia de reemplazo enzimático y prevenir de esta manera el desarrollo de complicaciones irreversibles como lo son la necrosis vascular articular y el retraso del crecimiento, los cuales tienen unas implicaciones en la calidad de vida del paciente. Ahora tenemos unos pasos para el diagnóstico de esta enfermedad. Por ejemplo, comenzando con la historia clínica completa del paciente y de su familia, un examen físico detallado con evaluación neurológica completa, también laboratorio, donde tenemos pruebas primarias que serían el hemograma, calcio, fósforo, urea, la creatina, marcadores biológicos, análisis molecular, también volúmenes viscerales como el volumen esplénico y volumen hepático, el esquelético como rayos X, de ambos fémures completos en proyección anteroposterior y lateral de la columna, edad ósea, pruebas adicionales según el criterio médico como sería el perfil hepático, hierro sérico, saturación de transferrina, el perfil de coagulación completa, vitamina B12, aspirado y biopsia de médula ósea también. Bueno, tenemos que la presentación de esta enfermedad puede ser en infantes, que es el peor pronóstico que tenemos, en jóvenes o adultos. Y no siempre existe una asociación entre la expresión clínica y la enfermedad y las mutaciones genéticas que se han identificado entre estas. Dentro del 10 a 25% de los pacientes son asintomáticos y pueden ser diagnosticados a partir de un estudio familiar de un miembro afectado. Tenemos que la afectación ósea es la manifestación clínica más frecuente y la que produce mayores secuelas. Como parte de la enfermedad ósea, se presenta infiltración de la médula ósea por células de Gaucher, que estimulan la fibrosis, necrosis, infartos, lesiones líticas, osteopenia, deformaciones y fracturas patológicas, hechos que se evidencian mediante la biopsia de médula ósea y radiológicamente constituyéndose en un método diagnóstico. La afectación visceral, principalmente del vaso y su crecimiento, correlaciona con la progresión de la enfermedad y sus manifestaciones de citopenia, principalmente trombocitopenia, que son documentadas por imágenes y exámenes de sangre. Tenemos que algunas pruebas útiles para esto, para detectar la enfermedad, puede ser la fosfatasa ácida resistente al tartrato, que aumenta en las células de Gaucher, enzima convertidora de angiotensina, en el cual los niveles aumentan indicando la gravedad de la enfermedad de Gaucher, y su déficit de quitotriosidasa. También la fosfatasa alcalina, que puede aumentar en pacientes con afectación ósea, y resonancias magnéticas de fémures y columnas, las cuales son útiles para la detección
de afectación esquelética temprana. El diagnóstico clínico requiere la confirmación mediante la detección de ausencia o disminución de la actividad de la enzima beta glucocerebrosidasa en plasma, leucocitos, biopsia de tejidos o cultivos de fibroblastos o sangre en papel filtro. En los pacientes con enfermedad de Gaucher, la actividad de esta enzima es del 0 o 15% de la actividad normal. En portadores heterocigotos puede superponerse la actividad de la enzima, por lo que el método de sangre seca en papel de filtro no es el más apropiado. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía que fue utilizada y esperemos que este seminario haya sido de su agrado.